Feliz solsticio de invierno a todos. Espero que tengáis unas felices vacaciones. Veáis cuando veáis este vídeo. Voy a continuar donde lo dejamos en clase. Estábamos con el epígrafe 5.2, Isabel II, el reinado efectivo, grupos políticos y constituciones. Ya hemos tratado, como planteo yo, la introducción. Habíamos presentado a los grupos políticos. Habíamos explicado quiénes eran y qué significaba ser un espadón para los diferentes partidos y qué implicaciones tenía en la política a través de los pronunciamientos. Y ahora estábamos con el inicio del reinado efectivo de Isabel II y habíamos presentado la década moderada de 1844 a 1854. Sí que habíamos explicado por qué había ocurrido el pronunciamiento de Narváez en 1843, que se debía a que Espartero había tenido una mano muy dura a la hora de enfrentarse a su oposición y que también había promovido demasiado a los ayacuchos, había habido corrupción a la hora de darles puestos importantes y eso había llevado a que tras 3 años de gobierno progresista con Espartero, los moderados decidan llevar a cabo un pronunciamiento y acabar con el gobierno progresista y así poder entrar ellos en el gobierno. Así que vamos ya con esta segunda parte del epígrafe, con la presentación. La idea general que yo quería daros en clase era que todos los gobiernos del reinado de Isabel II, la gran mayoría van a ser moderados. 17 de 25 años de reinado efectivo de la reina son de gobiernos moderados. Pero es que a mayores, varios otros 7 años va a ser de gobierno de la Unión Liberal, que es un partido principal, cuyas bases son principalmente moderadas. Es una reina que tiene que asumir un papel importante debido a que la Constitución del 37 le daba amplios poderes, como era, por ejemplo, decidir quién iba a formar el gobierno o tener bastante peso en la aceptación o proclamación de leyes, pues es una reina que no está preparada para ese papel. Bueno, ya yendo con esta primera fase del reinado, la década moderada, es el momento en el que realmente se va a consolidar el nuevo Estado liberal. Las tres medidas en las que mejor podemos verlo es la Constitución del 45, que ahora vamos a explicar, la reforma de la Hacienda del 45, que explicaré bastante más adelante en el vídeo, y luego el Concordato de 1851, que mejoró las relaciones con la Santa Sede, con el Papado, con el Vaticano, el cual no veía nada bien la entrada del liberalismo en España y que se habían sentido atacados con la desamortización de Mendizábal de 1837, que también voy a explicar más adelante en el vídeo. Primero la Constitución del 45. Aquí tenemos al general Narváez a la derecha de los moderados. Los moderados presentaron esta constitución como una pequeña reforma de la Constitución del 37, que era una constitución progresista. Pero realmente sí que fue un gran cambio, ¿no? No es que fuera una pequeña reforma. Fue un gran cambio para conseguir que la Constitución de España se ajustara más al modelo de Estado que entendían que era correcto el Partido Moderado. Ajustar el sistema político a las pretensiones del Partido Moderado para garantizar así su ejercicio del poder. Bien, ¿qué aspectos de la Constitución progresista del 37 van a anular? Pues ya no va a proclamar la soberanía nacional, algo fundamental, sino que lo convierten, lo cambian por la soberanía conjunta, de manera que no es solo la nación, sino que es también el rey o la reina quien detenta, quien posee la soberanía del país. Dice ahí, soberanía conjunta de rey y cortes. Cuando decimos cortes nos referimos a la nación. La nación se expresa en las cortes. Desde luego con sufragio censitario. Solo votan aquellos que tienen dinero. Aumenta los poderes del monarca. Mantiene la bicameralidad con un senado
que va a ser nombrado por la corona, por la reina, pero además por vida. Senado, recordad que sirve para poder controlar lo que se hace en la Cámara de Baja, en la de los próceres, eligiendo la corona siempre a gente de su confianza. Otro aspecto importante que había sido el que había llevado a Espartero vamos, a promover una revolución que le llevó a él a ser el regente en el año 40, recordad, es el de los ayuntamientos. Y dice la Constitución 45 que los poderes locales, los alcaldes, son elegidos por el gobierno central. Algo que los progresistas vamos, era una línea roja, ¿no? No querían aceptarlo. Restringe los derechos reconocidos, como la libertad de prensa, de manera que ahora está controlada por el Poder Ejecutivo. Ya no se puede escribir, no se puede publicar todo lo que se quiera. Bien, un censo electoral que había pasado con los progresistas a aumentar a casi el 5% vuelve a restringirse porque hay que tener el doble de dinero, vamos, el doble de pago de impuestos, de contribución, para tener derecho a voto. Así que pues, se vuelve a bajar a menos del 1% de la población. Como conclusión, la Constitución del 45 es el modelo clásico de una constitución conservadora, que va a permitir a los moderados pues garantizarse que controlan el país, porque al fin y al cabo son los grandes oligarcas, las familias que poseen más tierras, que tienen más dinero, que tienen más títulos, que tienen más empresas, aquellas que apoyaban a estos moderados y que consideraban que estaban en su derecho de controlar el país. Pero la década moderada va a terminar acabando debido a que año tras año la reina Isabel II no paraba de dar el gobierno a los moderados, sin permitir en ningún momento que los progresistas pudieran actuar en el gobierno. Los progresistas no tenían nunca gobiernos y eso va a ir generando un sentimiento dentro del Partido Progresista y las personas que les apoyaban, los grupos sociales, va a ir generando una bola de resentimiento, bueno, de maltrato, que terminará con lo que se llama la Vicalvarada, porque ocurrió en Vicálvaro, que es otro pronunciamiento, en este caso de un general que va a tener mucha importancia más adelante, que es el general O'Donnell, en el año 1854. Con lo cual la década moderada acaba con la Vicalvarada, un pronunciamiento del general O'Donnell, debido a que la reina Isabel II constantemente daba los gobiernos al partido moderado. Bien, si vamos al documento que os di, hemos ido explicando aquí la Constitución 45 y luego esta reforma de la Hacienda la explicaré un poquitín más adelante y también hemos hablado del Concordato de 1851. Pasamos ahora al bienio progresista, Vicalvarada. Bueno, la Vicalvarada realmente no triunfa inicialmente, pero se publicará un manifiesto, que es el manifiesto de Manzanares, que voy a leer ahora, que será el que les terminará de dar el apoyo social que mueva en las capitales de provincia a apoyar esta revolución progresista. Voy a leerlo. Españoles, la entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal, el esfuerzo de los soldados que la componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro, el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos de defender. Dentro de unos pocos días la mayor parte de las provincias habrán sacudido el yugo de los tiranos, que serán los moderados, ¿no? El ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas, que son las leales. La nación disfrutará los beneficios del régimen representativo por el cual ha derramado hasta ahora tanta sangre inútil y ha soportado tantos sacrificios. Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer en él de la victoria. Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre.
Queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta. Bueno, me gustaría aquí hablar de, la penúltima línea habla de que la corona no tenga una camarilla que la deshonre. Se va a culpar desde el Partido Progresista a las malas influencias que decían tenía Isabel II, que eran todos esos grupos sociales poderosos, tradicionales, ¿no? Antigua nobleza, grandes terratenientes, grandes banqueros, que decían, pues controlaban a la reina. La estaban mal influenciando para que solo diera el gobierno a los moderados. Es decir, no culpan a la reina, sino que culpan a la gente que controla, según ellos, a la reina. Queremos que se respeten en él los empleos militares y civiles a la antigüedad y merecimientos. Queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios. Bueno, aquí está hablando de que el alcalde sea elegido por los vecinos y no por el gobierno central. Y como garantía de todo esto, queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la milicia nacional. Ahora voy a explicar una cosa de la milicia nacional. Tales son nuestros intentos que expresamos francamente sin imponerlos por eso a la nación. Las juntas de gobierno que deben irse constituyendo las provincias libres, las cortes que luego se reúnan, la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a la que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida. Leopoldo O'Donnell, conde de Lucena, cuartel general de Manzanares, 7 de julio de 54. Vale, eso de la milicia nacional. Dentro del liberalismo durante el siglo XIX, y esto realmente dura hasta la Segunda República, va a haber una lucha por quién es el grupo social, o no, perdón, no grupo social, sino quién debería de defender la nación y la voluntad nacional. Cuando digo voluntad nacional me refiero a la Constitución. Para los progresistas, quien debía de asegurarse de que la Constitución se defendía frente a posibles ataques pues, del ejército, de las élites o lo que sea, para los progresistas la Constitución la tenía que defender una milicia nacional. Cuando decimos milicia nacional, queremos decir un grupo de gente del pueblo, normalmente, que tenía que estar preparada para que en caso de golpe de Estado, por ejemplo, pronunciamiento, tomaran las armas y lucharan contra aquellos enemigos de la Constitución, ¿no? Pero cuando decimos milicia nacional, milicia implica el pueblo tomando las armas. Eso para los moderados es una locura. Los moderados creían que era el ejército o la Guardia Civil, que precisamente... Madre mía, lo siento un segundo. A ver, la Guardia Civil precisamente... Uy, no tengo internet. Bueno, da igual. La Guardia Civil se funda durante esta época, porque los moderados creen que es necesario que haya un cuerpo del ejército, la Guardia Civil pertenece al ejército, que esté especialmente encargada de cumplir con mantener el orden, defender la Constitución. Con lo cual hay una lucha, ¿vale? Hay una lucha clara entre moderados y progresistas. Milicia Nacional frente a Guardia Civil. Bueno, em, bien y progresista, con lo cual empieza así con este manifiesto de Manzanares que consigue el apoyo popular y que lleva a que la reina Isabel II, pues del poder, del gobierno, ¿a quién? Pues al espadón de los progresistas, que es Espartero. Em, ¿Qué ocurrirá durante el bienio progresista? Bueno, son 2 años en los cuales va a haber una gran velocidad de cambios. Desde el Partido Progresista se va a intentar hacer mucho en poco tiempo, principalmente a través de la economía. Se quería modernizar España, ¿vale? Se quería impulsar una economía más moderna, porque desde finales del siglo XVIII en Reino Unido estaba ocurriendo la revolución industrial
la cual ya estaba entrando en Bélgica, en Francia, y empezaba a entrar en España a lo largo del País Vasco y de Cataluña, pero no en el resto de España. La economía española se mantenía en el antiguo régimen prácticamente en su totalidad. Más adelante en el trimestre estudiaremos un epígrafe de economía del siglo XIX y ahí lo veremos más claramente, pero la idea es esa, ¿vale? España está muy atrasada económicamente y el Partido Progresista quiere modernizarla. Dos medidas principales: Ley General de Métodos de Ferrocarriles y desamortización de Madoz, la cual la desamortización está hecha para apoyar a la Ley General de Ferrocarriles. Esta Ley General de Ferrocarriles y de desamortización de Madoz las voy a explicar después, ¿vale? Ahora más adelante en el vídeo. Este gobierno progresista, que tan solo va a durar 2 años, va a sufrir un periodo bastante convulso, en el cual para el año 56 pues, se van a sumar diferentes conflictos sociales. Ahí vemos motines de subsistencia, es decir, cuando ocurren malas cosechas. Huelgas, porque ya empieza a existir el Partido Demócrata, que es un partido protosocialista, podríamos decir. Los obreros de Cataluña, los obreros del País Vasco, incluso los campesinos empiezan a tener mayor conciencia de clase, diríamos, ¿no? Que les lleva a utilizar la huelga como su herramienta de presión para defender sus intereses. Motines de quintas. Bueno, eso es cuando se quiere alistar para el ejército a gente con el sistema de quintas. Uno de cada 5 jóvenes se tenían que alistar forzosamente al ejército y había veces en los que se negaban, produciendo un motín. Entonces, esa situación de conflictividad social que se estaba sumando en el año 56 va a llevar a que O'Donnell, que era el que había promovido la Vicalvarada, ¿vale? General O'Donnell se pronuncia en el 54 en la Vicalvarada. Bueno, O'Donnell, que era un ministro dentro del gobierno progresista de este momento, pues va a aprovechar para criticar muy abiertamente a Espartero y voy a leer lo que tengo en la presentación. Afirmó que el gobierno debía acabar con unos crímenes que eran los mayores que se pueden cometer porque aquí no se levantan banderas políticas, se trata solo del ataque contra la familia, la propiedad y lo más sagrado que en la sociedad existe. Es decir, O'Donnell va a aprovechar la situación para tirar por la borda a Espartero, diciendo que esa conflictividad social que está habiendo en España es inaceptable, que empieza a haber un aire de socialismo, que ya no es que critique a partidos moderados, sino que él dice que, vamos, están acabando con los valores propios tradicionales de España, ¿no? Por eso la familia se ve atacada por estos locos que están incluso más a la izquierda que los progresistas, ¿no? Bueno, él va a decir que la base de las revueltas era el socialismo, aunque es bastante dudoso, ¿vale? Entonces O'Donnell consigue bastante presencia dentro de este año 56 en la esfera política española, enemistándose con Espartero como presidente eh, y haciendo que Isabel II se encuentre con que Espartero le presenta su dimisión. Espartero pensaba que Isabel II ni de broma iba a aceptar la dimisión de Espartero, ¿vale? Espartero pensaba que su dimisión Isabel II la iba a rechazar, pero porque era su manera de presionar a Isabel II y decirle que, bueno, pues llamarle la atención de que O'Donnell no podía seguir en el gobierno. Pero ¿cuál es la sorpresa de Espartero? Que Isabel II le apoya su dimisión, con lo cual el tiro le sale por la culata y Isabel II va a apoyar al mismo O'Donnell como nuevo presidente del gobierno en España. Y O'Donnell va a tener su propio partido político, que se llama la Unión Liberal, que ya hemos presentado. Bien, esta Unión Liberal de O'Donnell va a tener diferentes momentos de gobierno, pero hay un periodo que es
1858 a 1863, en el cual llamamos el gobierno largo de la Unión Liberal, porque es un periodo en el que O'Donnell y su partido, la Unión Liberal, recordad que es un partido que se presenta como un partido de centro, formado principalmente por el ala más de izquierdas de los moderados, pero también con algunos miembros de derechas del Partido Progresista, pues esa Unión Liberal va a poder gobernar, va a poder actuar más durante estos 5 años, ¿vale? Así que bueno, O'Donnell desde luego va a ser el presidente y O'Donnell lo que se va a enfocar es a restablecer la presencia internacional de España a través de involucrarse en conflictos que estaban ocurriendo en ese momento, conflictos internacionales, porque él pensaba que si funcionaba, que si salía bien, que si España triunfaba en esas intervenciones en conflictos internacionales, pues España iba a conseguir su prestigio internacional perdido. Entonces, yo creo que vosotros en vuestro epígrafe deberíais de intentar presentar los conflictos sin tampoco llegarlos a explicar, porque creo que es imposible. Pero sí que tenéis que memorizarlos, ¿vale? Es un poco rollo, pero hay que memorizarlo. Bueno, todos estos conflictos que ahora voy a presentar, sus resultados no van a ser buenos, ¿vale? No, no va a triunfar ninguno. Realmente con la expectativa de que España consiguiera un prestigio que no tenía, vamos, que había perdido esa pérdida de la grandeza internacional de España, ¿no? Pues realmente no se va a conseguir. Pese a que algunos conflictos van a salirle bien a España, no van a darle un gran prestigio, sino que los resultados son pobres y además las intervenciones militares siempre son costosas, siempre son caras económicamente y no solo eso, sino que también son caras humanitariamente, porque mueren españoles, ¿no? Vale, dame un segundo que voy a tomar sorbo de té. Vale, entonces, ¿cuáles son esas intervenciones? Pues son estas que están aquí. Por ejemplo, en apoyo a la Francia del emperador Napoleón III, que era el que estaba gobernando Francia en ese momento, va a llevar a cabo una expedición en la Conchinchina. De aquí viene una expresión que tenemos en español de se ha ido a la Conchinchina, cuando quieres decir que alguien se ha ido muy lejos. Vale, la Conchinchina es el sudeste asiático, son las actuales Vietnam, Camboya, Laos. También va a haber un inicio de guerra contra Marruecos en este momento. Otra intervención de la mano de los franceses va a ser en México, frente a un gobierno mexicano que, bueno, era especialmente revolucionario, era un momento también en el que se estaba enfrentando a Estados Unidos, Estados Unidos estaba quitando a México, pues el Texas, Nuevo México, Arizona. Fallido intento de reincorporar la isla de Santo Domingo, que es la actual República Dominicana. Y luego también va a intervenir en otra guerra en las islas del Pacífico, que se conoce generalmente como la Guerra del Pacífico. Bueno, recomiendo que echéis un vistacillo a estos conflictos en Wikipedia, ¿vale? Yo no tengo internet, pero seguro que vosotros sí. Os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo, por ejemplo, a la expedición en la Cochinchina o la guerra contra Marruecos durante el gobierno de O'Donnell, ¿vale? Porque creo que, bueno, os ayudará a recordarlo un poco mejor. Pero bueno, ahí os he puesto en negrita los lugares para que los recordéis. Yo creo que es relativamente fácil. Conchinchina, Marruecos, México, Santo Domingo y Pacífico. Bien, antes de pasar diapositiva, esa falta de éxitos de O'Donnell va a llevarle a que a partir del año 63 pues vuelvan los moderados al gobierno, luego va a haber otros periodos en los que vuelve a tener O'Donnell al gobierno, pero por poco tiempo. Bien, al final lo que va ocurriendo es que de nuevo pues Isabel II va promoviendo gobiernos conservadores, de los moderados o de la Unión Liberal, de manera que los progresistas pues van de nuevo generando una bola, ¿no?, de resentimiento frente al gobierno de Isabel II.
Un gobierno de Isabel II que no terminaba de asentarse, que no conseguía una estabilidad política, que no conseguía que España se modernizara económicamente. Y eso lleva a que en el año 1866, debido a que va a haber una fuerte crisis económica, lo cual casi siempre va de la mano de crisis política, pues el reinado de Isabel II vaya perdiendo todo su crédito, ¿vale? 1866 es un año de crisis, principalmente de crisis económica en todo el mundo, ¿vale? No solo en España. España se va a ver afectada por una crisis económica mundial. Con la crisis económica va de la mano la crisis política, que se suma a décadas de Isabel II sin conseguir una estabilidad política, dando el gobierno a los moderados y sin conseguir que España se modernice. Con lo cual, para el año 1866, después de esta crisis económica, el régimen de Isabel II está perdiendo todo su crédito. Desde el año 1866, por tanto, el Partido Progresista, con otros partidos que les van a apoyar, que ahora vamos a ver, van a empezar a plantearse organizar una revolución, que será la Revolución de 1868, la cual no se va a plantear solo ser un pronunciamiento y conseguir que Isabel II apoye un gobierno progresista. No es que se quiera crear una nueva constitución, que por cierto, se me olvidó decirlo antes, pero en el bienio progresista, ay, madre, joder, a ver, en el bienio progresista, en el año 56, ¿vale? En el bienio progresista, 1856, se va a escribir una nueva constitución. Lo que pasa es que no va a ser aprobada. Y eso es lo que se llama, que la tengo aquí, la Constitución non nata de 1856, que principalmente lo que hacía era volver a la soberanía nacional, aunque dice aquí que los progresistas en esa Constitución no nacida, ¿vale? Non nata de 1856, decían que la soberanía nacional es absoluta, de modo que nada se da por preconstituido y todas las instituciones, incluida la corona, encontrarían su fundamento en la voluntad de la nación. Reconocía un cierto régimen de tolerancia religiosa, mantenía el sufragio censitario. Lo que pasa es que el sufragio pasaba también al Senado. Es decir, ese Senado en el que los diputados vamos, los senadores, mejor dicho, eran elegidos por la corona de forma vitalicia, pues ahora pasaban a ser elegidos por sufragio. Bien, perdón por se me ha pasado mencionarlo antes, pero bueno, ya lo digo ahora. 1896, constitución non nata de los progresistas, no se llega a aprobar, con soberanía nacional total y con sufragio censitario también para el Senado. Bueno, entonces esa revolución que están preparando ya desde el año 1866 los progresistas y otros aliados políticos no se plantea solo una nueva constitución o que la reina le dé el gobierno a los progresistas. No, ellos quieren más ahora. Ahora quieren que la corona, que la reina Isabel II se vaya de España. Bien, esa crisis económica del 1866, si queréis explicar un poco más dónde se observa, pues se observa en tres aspectos. Empezando por abajo, aumenta mucho el paro, ¿vale? Menos trabajo en las zonas donde empieza a haber industria, que son Cataluña o Barcelona, el País Vasco, en cierta medida las minas del norte de España y en cierta medida Madrid. Crisis agraria que lleva a que cuando hay malas cosechas los precios de la comida, el trigo más en este caso, pues suban. Y crisis financiera debido a que las compañías que estaban intentando introducir el ferrocarril en España, pues quiebran. Vale, esa crisis económica lleva de la mano, lo estoy diciendo, una crisis política. Crisis política porque Isabel II había creado un régimen durante su reinado que era muy excluyente. Solo permitía gobernar a los moderados y más en concreto a su camarilla, a esa gente que la rodean, a la reina. Es decir, ella se movía por favoritismos. Ello lleva a que los progresistas
se empiecen a plantear unirse a los demócratas. Demócratas que ya hemos dicho nacen de las oleadas revolucionarias del 48. Recordad que las oleadas revolucionarias del 48 son esas en las que el nacionalismo pasa a ser conservador cuando antes no lo era. Y el liberalismo, dentro del liberalismo, mejor dicho, surge una especie de socialismo que empieza a plantear que todo el mundo tenga el derecho a votar, que no sea censitario el sufragio, que son los demócratas. Bueno, pues los progresistas nunca habían visto a los demócratas como sus aliados políticos, porque los progresistas eran también una cierta élite, ¿vale? Eran las clases medias altas, eran los burgueses. En cambio, los demócratas eran una minoría de gente que pensaban que todo el mundo tenía el derecho a votar y eso los progresistas no lo veían así. Pero debido a que el régimen de Isabel II cada vez está menos, bueno, está más cerrado a los moderados, pues los progresistas se plantean que pueden aliarse con los demócratas. ¿Y dónde se va a ver eso por escrito? En el pacto de Ostende, ¿vale? Ese pacto tenéis que recordarlo, por favor, hay que decirlo por escrito. Pacto de Ostende de 1866, entre progresistas y demócratas. ¿Y quién es la cabeza del progresismo en este momento? Pues ya no es Espartero, que está mayor, sino que es el general Prim, Juan Prim, que tenéis ahí a la derecha. Es uno de los grandes políticos del siglo XIX en España, general Prim. Bien, ese pacto de Ostende lo que firma, lo que pone por escrito, es que van a unar esfuerzos, progresistas y demócratas, por derrocar a la reina y después de que se consiga derrocar a la reina, establecer un nuevo sistema político, conseguir un sistema político más progresista, más democrático. Al año siguiente se añade al bloque opositor a la reina la Unión Liberal, pero solo porque había muerto O'Donnell. Si O'Donnell hubiera seguido vivo, que contaba con cierto favoritismo de la reina, la Unión Liberal no se habría unido al Pacto de Ostende ni de broma. Pero una vez que O'Donnell ha muerto, la Unión Liberal, que observa que tampoco van a poder formar parte del gobierno, que siempre se lo daba a los moderados, pues se unen al Pacto de Ostende. Así, el partido moderado de Isabel II cada vez más aislados. Y aquí acabaríamos este epígrafe, porque termina con el inicio del siguiente epígrafe, que es el 5.3. Entonces yo a partir de ahora voy a pasar a explicar las reformas económicas que va a llevar a cabo el liberalismo en España durante el siglo XIX. Voy a grabarlo en otro vídeo, pero es muy importante que lo veáis, porque mirad, en este apartado aquí de Ley General de Ferrocarriles, desamortización de Madoz, lo voy a explicar en ese otro vídeo, ¿vale? Em, entonces, por favor, vered el vídeo. Va a ser un vídeo mucho más corto porque voy a regirme por las diapositivas, ¿vale? Voy a ir directamente diapositiva por diapositiva. Y después tendréis el vídeo del 5.3, que yo creo que es bastante interesante y que, bueno, pues espero bueno, que si no lo disfrutáis, pues no os resulte excesivamente aburrido. Así que hasta ahora.